Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad que pensé que íbamos a tener una discusión adecuada y profunda sobre este tema, pero veo que se cruza lo electoral, se cruzan los discursos eh, sin capacidad de razonamiento, ¿no es cierto? Sin capacidad de razonar a ver qué es lo que está pasando. La verdad que qué enorme contradicción, ¿no? Que nos digan que nosotros queremos destruir a la provincia de Córdoba cuando el presidente Néstor Kirchner llevó adelante esta propuesta. Me acuerdo que yo era diputado en el año 2006 y además la mantuvo 15 años. En el único momento donde se tiró abajo, no se dio precio y se contuvo al sector fue en el último gobierno. Pero bueno, la verdad que me parece perder tiempo en hacer ese tipo de análisis eh, o decir que estaban de luto. Lamentablemente la senadora de mi provincia no se puso de luto cuando Aranguren nos cobró las tarifas al 3000%, ¿no es cierto? A lo mejor lo tenemos que traer a él de nuevo para garantizar el plan energético del país. La verdad es que se dicen tantas cosas ridículas que, bueno, voy a dejar este tema porque es una pérdida de tiempo. A ver, sintéticamente, sabemos que la ley fue muy buena, que fue un proceso virtuoso para el país. Sabemos que durante 15 años se mantuvo como se pudo, a veces en mejores, en peores circunstancias. Entonces, cuando todo esto empezó a pasar, ¿no es cierto? Y después de ver en mi provincia eh, sectores productivos muy progresistas que creyeron en esto, pusieron 1.500 millones de dólares para desarrollar las destilerías. Después, en este proceso de los últimos 8 años, pusieron otros 500 millones de dólares porque el negocio era un buen negocio y además significaba algo bueno para el país. Eh, Promovieron 5.000 puestos de trabajo en blanco, calificados, entre directos e indirectos. Bueno, a ver, yo no tengo ninguna duda de que este es un proceso virtuoso que debe continuar. Lo que tenemos que realmente discutir es de qué modo debe continuar y cuáles son las contradicciones que tenemos y cómo resolverlas. A ver, el sector del biocombustible ya no necesita más una ley de promoción como se pensó hace 15 años, porque se abastece solo. Ahora, lamentablemente se debe regular porque no hay otra alternativa, porque estamos en un sector donde no hay una competencia, donde si bien hay alguien que fabrica algo, ¿no es cierto? Hay otro que lo tiene que comprar obligatoriamente, por lo tanto, la regulación que estamos haciendo ahora fue la que de algún modo la que siempre estuvo, y esa ley que nosotros prorrogamos era una ley que decía que el 5% de la producción, ¿no es cierto?, era lo que se garantizaba. Lo demás fue un círculo virtuoso que fue creciendo gracias a nuestras políticas, a las políticas de nuestros gobiernos, ¿no es cierto?, que fueron permitiendo un crecimiento que hizo que este sector fuera mejorando ese 5%, pero la realidad es que la ley decía el 5%. Y hoy, en casi todo el sector, no hay menos del 5%. Pero que hay cosas que sí había que solucionar. Entonces la regulación es necesaria, evidentemente, y no es distinta a la que había antes. Y la ley decía 5% y los cambios se hicieron por resoluciones. Lo mismo que puede hacer hoy el secretario de Energía y de acá en el futuro si considera, ¿no es cierto?, que la situación se da para seguir creciendo y puede este corte que hay hoy llevarlo mucho más arriba. De hecho, se garantiza el 12% para el bioetanol de maíz, ¿no es cierto? Para el bioetanol en general, 6% para el producido por el azúcar y 6% para producido por el maíz, que es el que lleva adelante mi provincia. Y el biodiesel, no soy un experto, no hay en Córdoba, ¿no es cierto? El descanso está teniendo el 5% que decía la ley anterior. Bueno, ahora vamos al problema, porque la verdad que ser quejosos y quejarnos de todo o hacer análisis político como si fuéramos meros observadores y no fuéramos parte de la realidad política y tendríamos la obligación como senadoras de ver cómo solucionamos los problemas de nuestra provincia, eh, me parece que ahí no se actuó bien. Y yo lo vi de un modo distinto, lo vi de un modo distinto como dirigente de mi provincia, y cuando vi que en diputados, ¿cierto?, se llamaba eh, a, un, a una sesión para voltear la ley,
y vi que el gobierno de mi propia provincia se sumaba alegremente, ingenuamente, y después resulta que los sectores petroleros que están cerca de Juntos por el Cambio no vinieron, y los azucareros tampoco. Entonces fue un blooper histórico. Me di cuenta que en vez de hacer todos esos discursos innecesarios, había que ver de qué modo solucionar. Nosotros en el bioetanol de maíz, esta ley nos provocaba un problema especial, y es que en ese 6% de corte que nos daban a nosotros y 6 a la caña de azúcar, también la ley, en un artículo, después decía que ese 6% podía bajar al 3% en función de la diferencia de precios que podían provocar los commodities que hoy están altos en el mundo y que evidentemente eh, eh, pueden bajar o subir porque así es la economía mundial. Y está bien lo que decía Lovera u otro senador, a lo mejor hubiese sido importante crear un fondo compensador, bueno, no se hizo. Entonces, frente a esta decisión, tomé una decisión personal acompañada por el presidente de mi bloque y también otros senadores y senadoras, que tratar de ponerme en el medio de los sectores productivos de la provincia y de mi gobierno, que es mi gobierno, este gobierno peronista, encontrar una solución al problema de mi provincia. Bueno, quieren que les diga, del 2012 al 2019, el bioetanol de maíz valió siempre menos que el de la caña de azúcar, más allá de lo que se diga ahora. Y en el año 2019, el gobierno de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, con Lopitegui, creo que se llamaba el que estaba a cargo de eso, porque no eran los ministros, sino los asesores especiales que tenía Macri, unificaron el precio de la caña de azúcar y del maíz, y desde ese momento, por medio de una resolución, tienen el mismo precio. Pero claro, hay una realidad y yo comprendo también al gobierno nacional. Si el precio se dispara, hoy el maíz, no sé cuánto estará hoy en día, pero llegó a los $230, era razonable pensar de que se iba a discutir un precio más alto y podía, ¿no es cierto?, de algún modo configurar un problema para el precio del combustible. Pero, entonces, ¿qué se hizo? Bueno, lo que creo que no fue lo ideal. Decir, bueno, si tenemos ese problema, le bajamos el 3% al bioetanol de maíz y ya está. Bueno, lamentablemente, eso es una cosa que nos propusimos defender, porque si bajamos el 5% histórico por el cual se creó, ¿no es cierto?, y se desarrolló este sistema, evidentemente había empresas que iban a colapsar, ¿no es cierto?, u otras que iban a despedir trabajadores. Entonces, la realidad es que hoy tenemos dos inconvenientes, precio y corte. El precio, le tengo que agradecer al secretario de Energía de la Nación, que desde que él asumió, creo que fue en octubre o noviembre del año pasado, no se dejó de configurar un precio racional para que el sector empezara a crecer. Porque el sector durante muchos años estuvo parado porque tenía el corte, sí, le decían que podía producir lo que quería, pero como el precio lo regula y lo pone el Estado, porque lógicamente hay otra parte que la tiene que comprar obligatoriamente, no es una cuestión, ¿no es cierto?, que lo define el mercado, sino que lo está definiendo el Estado, lo está definiendo una ley. Bueno, entonces bajo esa circunstancia era muy sencillo, era todo lindo, pero no nos ponían precio y al tener falta de precio las plantas empezaban a caerse. Bueno, desde que vino este secretario de Energía, que supo escuchar, que supo ver, uno de los dos problemas grandes que teníamos, que es el precio, se viene solucionando. Nos quedaba el tema del corte. ¿Qué hicimos? Trabajamos, trabajamos mucho, hicimos innumerables reuniones, hablando con el sector productivo, hablando con la Secretaría de Energía, hasta que llegamos a una conclusión. Bueno, a ver, si el problema es que están preocupados porque el precio del commodity, del maíz, en algún momento puede sorprender mucho más y sube para arriba este precio, que ya les digo, hoy, ¿no es cierto?, está frisado por una resolución del gobierno de Macri. ¿Quieren que les diga si se liberaría el precio en función del costo que tiene el maíz? Los 55 pesos que se está pagando, y 55 en monedas que se está pagando, tanto al de azúcar como el de maíz posiblemente sería 61, un 10% de aumento. Entonces, ¿qué hicimos? Y nos pusimos de acuerdo simplemente. ¿El acuerdo cuál es? El sector productivo de Córdoba también hace su aporte y los empresarios decidieron de que aceptar tener siempre el mismo precio
en un momento de crisis como este, que produce el bioetanol de caña de azúcar. En vez de ir y decir, sáquenle a la caña de azúcar, bajemos la mitad cada uno y demás, nosotros dijimos, todo el norte argentino necesita de la caña de azúcar, es muy importante para ellos, no los toquemos, ¿no es cierto? Como evidentemente en Córdoba las empresas tienen la suficiente espalda como para sortear estas circunstancias, llegamos a un acuerdo. Y esta es la situación del bioetanol de maíz en Córdoba. Los senadores de Córdoba que hablaron, amigos míos, tienen que quedarse tranquilos, porque no va a haber ninguna navaja en ese corte, porque así quedamos de acuerdo con el gobierno nacional y con el secretario de Energía en la reglamentación, la cual ya estamos trabajando en conjunto con el sector productivo de mi provincia. Vamos a poner esto que es muy simple, ¿no es cierto? Una ecuación que permita o una decisión que permita que si en algún momento el commodity se extiende en el precio, vamos a tener el mismo precio. Por lo tanto, si vamos a tener el mismo precio y la preocupación era que este precio podía subir, nunca vamos a bajar de ese 6%, que para nosotros es bueno, porque la ley anterior decía 5 y ahora tenemos 6. Y si esto prospera, como yo pienso que va a prosperar, si el gobierno ve la perspectiva de que el sector puede seguir creciendo, si seguimos pensando de que el mundo está avanzando hacia una restricción por distintas cuestiones ambientales del combustible fósil, evidentemente hay dos salidas. Una es la electricidad y otra es el biocombustible. Por lo tanto, creo que vamos a seguir trabajando con este gobierno después de haber garantizado esta tranquilidad para mi provincia, en que esto siga creciendo. ¿Saben por qué? Porque no sería inteligente que después de haber tenido una gran idea como tuvo Néstor Kirchner, después de haberla sostenido 15 años, ¿no es cierto?, mi gobierno en el futuro quiera bajar esto, cosa que esta ley tampoco lo permite, ¿no es cierto? Y que todo el esfuerzo que hicimos el día de que evidentemente el combustible fósil empiece a flaquear porque el mundo está en una situación ambiental muy delicada, nosotros tenemos que empezar de nuevo. Así que yo quiero decirles que tengo la total tranquilidad de que el problema del bioetanol de maíz de mi provincia está solucionado y creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto y no va a ocasionar ningún problema. Y la verdad que me alegra que en vez de criticar, podernos sentar en una mesa a dialogar y a encontrar caminos, ¿no es cierto?, abrió las puertas para que un sector productivo, que como dicen algunos senadores, parece que los queremos destruir. Miren cómo queremos destruir a mi provincia, ¿no es cierto? Le hemos dado en este año y medio con pandemia multimillonarias obras públicas, como nunca han recibido. Le hemos solucionado la espada de Damocles de mis gobiernos en Córdoba, que era la caja de jubilaciones. Nunca podemos pagar las jubilaciones. Este año el gobierno nacional aporta 20.000 millones de pesos. Le hemos ayudado a solucionar la deuda que tomó mal con Macri. Hicimos obras, pero nadie la puede pagar. Hemos endeudado a los cordobeses por varias generaciones. Todo esto lo hicimos con este gobierno nacional y según dicen mis padres quiere destruir a Córdoba. Dejemos lo electoral, miremos esto con mayor amplitud, tengamos más responsabilidad. La gente está esperando de nosotros otra cosa. Yo siento la satisfacción de que hayamos solucionado un problema y además sigo confiando en mi gobierno nacional, este gobierno que apoyé por decisión propia y voy a seguir apoyando, que seguramente va a seguir trabajando para la recuperación del país. Por lo tanto, yo estoy agradecido con todo lo que se solucionó hasta ahora y estoy absolutamente seguro que nos vamos a sentar y en la reglamentación tal cual se comprometió el gobierno y el secretario de Energía, la vamos a poder escribir rápidamente para que no siga siendo un problema y no haya ninguna angustia, no solamente en las empresas, porque las empresas pueden ganar y perder, sino en los miles de trabajadores cordobeses que frente a todo lo que se decía y frente a eso que pues, se podía bajar 3 puntos, estaban preocupados por la pérdida de su trabajo. Eso no va a pasar en mi provincia y yo estoy convencido que tomamos un mejor camino. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor senador.